como un elemento clave para mejorar la pertinencia, la inclusión y la efectividad de los servicios que prestan las instituciones del sistema. Incorporar esta perspectiva permite asegurar que las normas, los servicios de evaluación de la conformidad, las actividades de metrología respondan mejor a las necesidades de todas las personas. Al mismo tiempo, la perspectiva de género es fundamental para promover entornos organizacionales más equitativos en nuestras instituciones, fortaleciendo la participación, el liderazgo y el desarrollo profesional de las mujeres en ámbitos tradicionalmente técnicos. En el marco del proyecto QI4CE2, las tres organizaciones regionales que conforman KICA, que son el Sistema Interamericano de Metrología, en metrología obviamente, la Comisión Panamericana de Normas Técnicas en los temas asociados a normalización y la Cooperación Interamericana de Acreditación, hemos comenzado a implementar acciones concretas para avanzar en la incorporación del enfoque de género en nuestros respectivos ámbitos y ustedes en un momento lo van a conocer de primera mano por sus líderes. El objetivo de hoy es presentar y reflexionar sobre estos avances, compartir experiencias y motivar a otros actores de la infraestructura de la calidad en la región a iniciar o fortalecer sus propios procesos. Quiero agradecer especialmente al proyecto QI4C y obviamente liderado y apoyado por el PTB por su constante apoyo en esta agenda. Deseo en este momento entonces la palabra a Tim Gostak del PTB para unas palabras de bienvenida. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Feney, y también de mi parte desde Alemania, muy buenos días desde Alemania y nada, es un gran gusto darles la bienvenida en nombre del PTB a este webinar de KICAR. Muchas gracias a Kika y sus miembros, Sim, Copant y AC, como bien ha mencionado Javier, Feney, para la organización de este importante espacio de intercambio. Bueno, la pregunta es ¿por qué hablamos de género en la infraestructura de la calidad? ¿Cuál es la relación? Y bueno, es bastante obvio que una infraestructura de la calidad eficaz debe responder a las necesidades de toda la sociedad. Incorporar la perspectiva de género nos ayuda a ofrecer servicios más inclusivos, pertinentes y de mayor calidad. Y por eso la igualdad de género no es solo una cuestión de equidad, sino también de calidad institucional. ¿Cuál ahí es el compromiso del PTB? En el PTB promovemos la igualdad de oportunidades, la diversidad y un entorno de trabajo inclusivo. Fomentamos la participación de mujeres en la ciencia, la tecnología y los puestos de liderazgo. Y entre otros, tenemos un proyecto que se llama, por ejemplo, Girls Day, donde fortalecemos la participación de jóvenes, de mujeres jóvenes, para aprovechar de saber cómo funcionan las ciencias y por qué está bien trabajar en este ámbito también. Creemos así que la diversidad fortalece la innovación y la excelencia científica. Otra iniciativa que me gustaría destacar es el Open NMI Gender Community, una comunidad que acabamos de lanzar. Es una comunidad internacional de aprendizaje entre los institutos nacionales de metrología. Así que eso sobre todo para los INMs de todo el mundo. Este espacio permite intercambiar experiencias, aprender unas de otras y desarrollar conjuntamente enfoques prácticos para promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en la metodología y la cooperación técnica. Y como bien ha mencionado Fene también, en nuestros proyectos, por ejemplo, en este caso, en el proyecto QI for Circular Economy 2, integramos la perspectiva de género desde la planificación hasta la evaluación y cooperamos con Kika para avanzar hacia una IC, infraestructura de la calidad más inclusiva. Y este mismo evento solo es una pequeña parte de lo que realmente estamos haciendo en este contexto. Así que nos alegra mucho ver que SIM, Copant y AC ya están impulsando tanto estas iniciativas concretas y comparten hoy en día sus experiencias al respecto. Estas acciones que estamos haciendo están alineadas con las prioridades de nuestro Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo, que considera la igualdad de género un objetivo transversal de la cooperación alemana para el desarrollo. Así que este enfoque se encuentra en todas
los proyectos que tenemos ahora desde la parte de la cooperación alemana. Su política de desarrollo feminista promueve los derechos, el acceso equitativo a recursos y a una mayor participación de las mujeres en la toma de decisiones. Em, Otro ejemplo recién que quisiera compartir de nuestra institución del PTB es que este sábado en Braunschweig, donde está el sede del PTB, tiene lugar el Christopher Street Day, que internacionalmente se conoce más como el Pride o el Orgullo, y nos hace bastante orgulloso como institución que nuestra presidenta, la profesora Cornelia Denz, haya asumido el patrocinio oficial de este evento, así que fortaleciendo también los derechos de la comunidad LGBTIQ y más. Así que a nuestro ámbito de diversidad muestra que la diversidad y la inclusión son valores que promovemos tanto dentro del PTB y como también en nuestra cooperación internacional. Así que nada, espero que esta webinar sea una oportunidad para aprender unas de otras y seguir transformando la sensibilización en acciones concretas. Así que muchísimas gracias y les deseo en nombre del PTB, de nuestro proyecto, un excelente webinar con un montón de aprendizajes. Gracias, Tim, por sus palabras y por estos ejemplos de trabajo conjunto coordinado desde Alemania y aquí en América con la infraestructura de la calidad. Solo para recordarles que pueden dejar sus preguntas en el chat y nosotros, como se están desarrollando las charlas o los paneles, vamos dando respuestas y si no tenemos respuesta en ese momento, se las enviaremos a sus correos electrónicos. También informarles que estamos grabando esta sesión para que más adelante en nuestras redes sociales, en nuestros canales de YouTube, tanto de Simcopan como de IAC, puedan ustedes reproducir esta información tanto como lo consideren pertinente. Ahora llegamos a un momento muy importante y es conocer los avances que en este tema tenemos a nivel regional. A continuación escucharemos al Sistema Interamericano de Metrología, responsable de este pilar tan importante, a la Comisión Panamericana de Normas Técnicas, encargada de todos los temas de normalización en el entorno regional y a nivel mundial, y la Cooperación Interamericana de Acreditación. Solo para recordarles un poco que las siglas de KICA son el Consejo de la Infraestructura de la Calidad de las Américas, que integran a estas tres organizaciones, pilares de la infraestructura de la calidad. Y en este momento dejo a Sonia Shank, secretaria ejecutiva del SIM, para que nos cuente mucho más de lo que está sucediendo en el SIM. Bueno, muchas gracias, Ferney, por la presentación. Me van a dar unos segundos para compartir mi pantalla. Un momento. ¿Sí me confirman si pueden ver la pantalla? Perfecto, Sonia. Sí, muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Así como dijo Ferney, voy a hacer una presentación por parte del SIM y haciendo un poco honor a lo que es el Sistema Interamericano de Metrología, vamos a hablar un poco de lo que son las mediciones, ¿verdad? Aprovecho también para agradecer al PTB y a Kika por brindar estos espacios donde podemos compartir las experiencias y bueno, aprender un poquito cada uno de nosotros de lo que otras instituciones u organizaciones están realizando en materia de género. Quiero comenzar diciendo que para pasar de la sensibilización a la acción necesitamos de evidencias, ¿cierto? En 10 minutos les voy a presentar los resultados parciales de una encuesta regional que hemos realizado en el SIM este año. Esta encuesta nos permite identificar dónde existen avances, dónde deben concentrarse los próximos esfuerzos en términos de igualdad de género. Vale decir que los resultados que voy a presentar son resultados parciales, un poco resumidos en honor al tiempo, pero que ya nos permiten tener una idea de cómo estamos a nivel regional. En primer lugar, quiero comentarles
o para enmarcar un poco la presentación, les comento que en el CIM contamos con una planificación estratégica, una misión, una visión y unos valores. Quiero enfatizar que nuestra visión es la de ser una organización regional de metrología con liderazgo internacional, inclusiva e innovadora. Y es por esto que los valores de nuestra organización, a los que llamamos en conjunto Team SIM, por sus siglas en inglés, tienen a la igualdad como uno de los valores centrales de la organización. Para generar más contexto, les comento cómo estamos estructurados. Tenemos 54 miembros, 33 de ellos son institutos nacionales de metrología del continente americano. Solo 2 países del continente no son miembros a la fecha, que son Cuba y Surinam. Tenemos 17 institutos designados y 4 miembros afiliados y 3 organizaciones, enlaces o socios, ¿verdad? Esto les da una idea de cuál es el universo de la muestra, cuál es el universo de nuestra encuesta. Acá tenemos una línea muy resumida de tiempo donde podemos observar que la igualdad de género evolucionó desde un principio de derechos humanos hacia un compromiso de gestión institucional. Hoy día, ¿cuál es el reto? El reto hoy día es convertir ese compromiso en procesos, recursos, responsabilidades e indicadores que nos permitan poder evaluar si realmente estamos cumpliendo con los objetivos que nos trazamos. ¿Y cómo logramos eso? Como dije, nosotros somos el Sistema Interamericano de Metrología, entonces, en primer lugar, les comento que medir no es un fin en sí mismo, sin embargo, es necesario porque nos permite observar, comprender, priorizar, actuar, volver a medir para evaluar. Con esta medición, lo que podemos es obtener una línea de base y esa línea de base convierte una aspiración general en una agenda concreta y verificable. Entonces, sin esa línea de base es muy difícil saber qué funciona, dónde persisten las brechas y cómo debemos asignar recursos para lograr nuestros objetivos. Aquí podemos ver el alcance de la encuesta y también definimos un poquito lo que va a ser el denominador que vamos a utilizar en todas las métricas posteriores que vamos a estar viendo durante la presentación. Los resultados de la encuesta que les estoy mostrando son resultados parciales, como les comenté de nuevo. La encuesta se encuentra aún activa. Aprovecho para pedir a los miembros del Sistema Interamericano de Meteorología que están acá, si todavía no han completado la encuesta, por favor, ingresen a la misma y respondan porque es muy importante para poder avanzar. Obtuvimos a la fecha 19 respuestas. Esas 19 respuestas corresponden a 19 países. 18 de ellos son organizaciones que se identificaron como miembros activos o INMs y una como miembro afiliado u otra organización. Todos los porcentajes, como les comenté, que vamos a ver, utilizan esas 19 organizaciones como denominador. ¿Qué es lo que examinamos en líneas generales a través de la encuesta? Es el compromiso institucional, las prácticas implementadas, los mecanismos de seguimientos y las perspectivas para avanzar en igualdad de género. Aquí entonces comenzamos a evaluar un poco los resultados parciales de esa encuesta. Podemos observar el grado de institucionalización. Si la igualdad de género está respaldada por reglas, responsabilidades, recursos y datos, y no solamente por iniciativas puntuales. Una política o estrategia vigente nos proporciona orientación y continuidad. Una persona o un equipo responsable nos permite asignar funciones y poder dar seguimiento. Sin embargo, tener un responsable no implica necesariamente que dispongamos de presupuesto, tiempo o recursos específicos. Entonces podemos ver acá que el 53% de los institutos respondieron que cuentan con una política o estrategia vigente. Sin embargo, cuando profundizamos un poquito más, vemos que en la categoría de responsable con recursos asignados, que es la naranjita que ven allí, solo el 16% de los institutos respondieron que los responsables cuentan con recursos asignados, cuando en líneas generales expresaron que tienen personas o equipos responsables, un 58% informó que sí. ¿Sí? Los indicadores que ven a continuación nos permiten medir las brechas y avances. Entonces, implementados en los indicadores significa que estos ya están siendo utilizados por la organización. Y en desarrollo significa que la institución todavía está trabajando en su definición o puesta en marcha. Entonces, ¿qué es lo que observamos acá?
Lo que podemos observar en líneas generales es que la responsabilidad institucional está más extendida que la asignación de recursos y la medición sistemática. En esta diapositiva podemos comparar la existencia de prácticas con su nivel de formalización. ¿Sí? El liderazgo femenino se refiere a si la organización fomenta la participación de mujeres en puestos directivos o de liderazgo. No mide cuántas mujeres ocupan actualmente esos cargos. La respuesta entonces es más sólida cuando existen metas establecidas y no solamente una promoción general. Conciliación laboral y familiar se refiere a las medidas que ayudan a compatibilizar las responsabilidades profesionales y personales. ¿Cuáles son esas medidas? Pueden ser teletrabajo, horarios flexibles, licencias parentales equitativas. Y las medidas formalizadas están incorporadas en reglas, políticas o procedimientos. Las informales pueden depender de acuerdos particulares o de la práctica cotidiana. La formación técnica se refiere al acceso equitativo, tanto de mujeres como hombres, a cursos, becas, congresos y otras oportunidades científicas o profesionales. Pero tener registros o indicadores nos permite verificar quién participa y detectar posibles brechas. Entonces, en estos resultados ustedes pueden ver que cuando hablamos de liderazgo femenino tuvimos un 89% de institutos que reportaron que se fomenta. Sin embargo, cuando les preguntamos si ese fomento tiene metas establecidas para el cumplimiento, solo un 37% informó que cuentan con metas. En cuanto a la formación técnica, también otro punto para resaltar, el 100% dijo que la oportunidad para acceder a esos cursos, capacitaciones, desarrollo profesional en sus institutos es equitativo tanto para hombres como mujeres, pero solo el 26% de los institutos tienen registros o indicadores que permitan evaluar que realmente esa oportunidad es equitativa. Aquí podemos observar si las acciones pueden mantenerse, evaluarse y mejorarse en el tiempo. Entonces, evaluación de avances se refiere a la frecuencia con la que la institución revisa y reporta sus progresos en igualdad de género. La evaluación anual representa una práctica periódica y previsible. La evaluación irregular nos indica que existe alguna revisión, pero sin una frecuencia establecida. Los planes futuros se refieren a la existencia de objetivos o metas específicas para los próximos años. Y cuando vemos que dice en definición, nos muestran intenciones y trabajo preparatorio. Los planes ya definidos indican que la institución ya cuentan con una orientación concreta hacia dónde quiere llegar. Cuando hablamos de prevención y denuncia, nos referimos a mecanismos para prevenir la violencia de género, recibir denuncias y responder ante posibles casos. Un mecanismo entonces puede limitarse a la sensibilización o prevención, pero un proceso formal debería incorporar investigación y sanción y ofrecer una respuesta institucional más estructurada. El mensaje es que muchas instituciones han iniciado acciones, pero el desafío es convertirlas en ciclos periódicos de planificación, implementación, evaluación y mejora. Eso es lo que podemos destacar de los resultados en cuanto a la evaluación de los avances, los planes futuros, prevención y denuncias. Ustedes pueden ver aquí las métricas. Si tienen alguna duda pueden dejarla en el chat y les puedo responder luego. Entonces, ¿qué es lo que nos permite recabar esta información a nivel regional y como organismo regional? Esto nos permite poder idear una hoja de ruta para el Sistema Interamericano de Metrología que traduzca los hallazgos que encontramos en la encuesta en apoyos concretos que el SIM pueda ofrecer regionalmente, respetando la autonomía y el punto de partida de cada instituto, por supuesto. Entonces, en Orientar, si recordamos, el 53% de las instituciones dijo que tenía una política o estrategia de igualdad de género vigente, pero solo el 21% contaba con indicadores implementados. Una acción que el SIM podría llevar a cabo sería desarrollar y compartir guías, modelos, herramientas prácticas para formular políticas
seleccionar indicadores y organizar el seguimiento. En cuanto a capacitar, la capacitación propuesta de la que estamos hablando en la hoja de ruta se refiere a fortalecer las capacidades sobre igualdad de género, incorporación de la perspectiva de género, diseño de políticas, generación de datos desagregados por sexo, construcción e interpretación de indicadores, monitoreo, evaluación de impacto. No nos referimos simplemente a comprobar si los planes de capacitación técnica están disponibles por igual para mujeres y hombres. Es un poquito más profundo. Cuando hablamos de conectar, es una de las esencias, es un tema esencial de la existencia de los organismos regionales. Las experiencias y prácticas que ya existen entre los miembros se pueden convertir en conocimiento regional. El SIM puede facilitar los espacios de intercambio, comunidades de práctica, mentorías entre pares y adaptación de herramientas a distintos contextos institucionales. Y cuando hablamos de monitorear, si recordamos, solo el 32% había reportado que realiza una evaluación anual de sus políticas o estrategias. Entonces, nosotros como organismo regional podríamos mantener una línea de base regional, repetir la encuesta, por ejemplo, periódicamente y acompañar a nuestros miembros en su evaluación de avances y resultados. Entonces, nuestro mensaje central con esta hoja de ruta es que el valor agregado que nosotros como SIM podemos brindar es ofrecer un marco común, capacidades compartidas y seguimiento regional. Y, por supuesto, respetando siempre que cada miembro pueda adaptar esos apoyos a su realidad nacional e institucional. Y con esto lograríamos pasar del diagnóstico solamente regional de capacidades a resultados compartidos. Y con esto finalizo mi presentación. Muchas gracias a todos por escucharme y por brindarme su atención. Muchas gracias, Sonia. Muy interesante los avances que ha trabajado el SIM y como ustedes se pueden dar cuenta en estos esfuerzos, en estas iniciativas, eh, las organizaciones que desarrollamos actividades técnicas que generalmente somos muy rígidos y nos concentramos específicamente en lo que nos corresponde, la trazabilidad metrológica, las CMCs y otros elementos que son realmente muy importantes para el desarrollo del país, no olvidan el componente humano y como lo ha explicado Sonia, pues el SIM está trabajando muy fuerte para lograr estos elementos importantes para la sociedad. Y damos paso en este momento a Cory Gino, que es la secretaria ejecutiva de Copant, para que nos cuente desde Copant cómo está avanzando los temas de género. Muchas gracias, Cory. Muchas gracias, Ferney. Ana o Isabela, si me pueden ayudar, no puedo iniciar el video. Muchas gracias. Hemos estado haciendo en la Comisión Panamericana de Normas, COPAN, con relación a la perspectiva de género para la normalización. Ahí estoy empezando a compartir mi... Ahí me confirman si se ve como presentación. Yep. Sí, Cory. Gracias. Perfecto, gracias Javier. Bien. La pantalla en negro. Cory, estamos viendo tu vista de presentador. Exacto. ¿Ahí? Ahí. Ok, gracias. Bien, en Copan ya teníamos un plan de acción de perspectiva de género hace un par de años y estuvimos trabajando con los miembros, con UNESE, con ISO y ESE, para ir teniendo un poco las métricas como mostró SIM, varios de nuestros organismos miembros, 15 alrededor, han firmado la declaración de UNESE de respetar la perspectiva de género en la normalización. Copan en sí, como organismo regional, también ha firmado esta declaración, pero queríamos entrar un poquito más a fondo, dado que ya tenemos publicada una guía de ISO y ESE sobre el uso de la perspectiva de género en los comités técnicos de normalización internamente dentro de los organismos de normalización.
tanto para comités internacionales, comités espejos nacionales o comités espejos nacionales, comités nacionales, perdón. Y queríamos inicialmente presentar esta guía a nuestros miembros y también tener una retroalimentación de parte de ellos de quienes ya están usando esta guía. Entonces, en marzo de este año hicimos un workshop, un webinar, perdón, donde contamos con la participación de 27 países, 122 participantes, y también invitamos a ponentes como UNESE, hizo UNED España para hablar sobre otra guía que también es perspectiva de género para cualquier tipo de organización, no necesariamente para un organismo de normalización. Y de ahí sacamos varios datos e incluso organismos que manifestaron que querían seguir con una segunda fase. La segunda fase fue crear dos sesiones de grupos focales donde participaron 8 organismos nacionales de normalización de la región para que tengamos, hicimos varios trabajos de lluvias de ideas, pizarras, etcétera, para tener más evidencia de parte de ellos. Por ejemplo, si bien muchos organismos dicen conocer la guía para aplicarla en sus comités nacionales, muchos de ellos no la están usando realmente, han desarrollado sus propias herramientas o les está costando mucho empezar a implementar el uso de esta guía en los comités nacionales. Entonces, como hallazgos, hemos visto que sí existe una conciencia de que se debería trabajar con una perspectiva de género. Sin embargo, faltan herramientas, prácticas, repositorios, kits que ayuden en este trabajo y también un respaldo directivo. Con esto, con lo que hemos identificado, estamos lanzando ahora un programa de mentoría, ¿no? Donde queremos tener en lo que queda del año 6 sesiones de mentorías. No va a ser una capacitación per se, porque capacitaciones ya existen. Tenemos repositorios en las páginas web de ISO, de IEC, de UNESE, donde ya hay capacitaciones de cómo implementar la perspectiva de género en la normalización. Y también tenemos la gran experiencia que tiene Música, que es la Asociación de Mujeres de la Infraestructura de la Calidad de México, que ya ha creado todo un decálogo de cómo utilizar la guía y otro tipo de directrices. E incluso están en este momento con un diplomado a nivel nacional en México sobre temas de perspectiva de género, y eventualmente dentro de esta mentoría queremos ver la posibilidad de trabajar también de la mano de Música para que podamos eventualmente tener este diplomado abierto a los miembros de KICA de forma virtual. Y eso es algo que tenemos que conversar, obviamente, con Música, de cómo lo hacemos. Entonces, lo que hemos aprendido en estos 2 grupos focales que hemos tenido es que los ONNs están en etapas muy distintas de implementación del tema de perspectiva de género, que la conciencia no basta, las herramientas prácticas sí son esenciales, que el compromiso directivo y el respaldo institucional son decisivos, por supuesto. Queremos empezar con un comité piloto y para ver una ruta realista, y aprendizaje entre pares es muy valorado en la región, ¿no? Y algo que podemos destacar de lo que aprendimos de nuestros miembros durante estas sesiones, por ejemplo, en Trinidad y Tobago, en el organismo de normalización, en TTBS, tienen un módulo que es obligatorio de seguir para los miembros de los comités que es un e-learning para un plan de acción interno sobre género. Eso nos pareció interesante de destacar. En Perú, en INACAL, el organismo de normalización peruano, tiene una orientación interna y ruta de adaptación nacional. O sea, han adoptado la guía ISO y IEC, pero la han adaptado a sus realidades y a cómo funcionan sus comités técnicos. Este programa de mentoría que queremos llevar a cabo va a ir de agosto a diciembre de este año.
Y bueno, vamos a tener, por supuesto, una sesión de lanzamiento, de explicar a qué nos vamos a referir con estas mentorías. Y un poco van a ser los organismos, esperamos tener 8 organismos como mínimo, mejor más, en la mentoría. Y van a ser cada organismo trabajando con 1 o 2 comités técnicos pilotos, quienes nos van a ir orientando sobre dónde necesitan asesoría, capacitación o una mentoría de experiencias para que vayamos pensando en la próxima sesión a qué tipo de mentores tenemos que invitar para que puedan tener este intercambio los que están siendo asesorados y los mentores de cómo han solucionado algunos aspectos que se les han ido presentando en sus comités técnicos. Para que tengan una idea, muchos comités técnicos de normalización consideran, por ejemplo, que las normas son neutras y no consideran que se tiene que hacer algunas preguntas y consideraciones para verificar si las normas tienen que tener algo de perspectiva de género, ¿no? Y en muchas ocasiones temas hasta como de ciberseguridad, donde, bueno, la mayoría de los miembros de los comités normalmente son hombres, decían, bueno, acá el tema de género no entra, y se ha demostrado que las personas que reciben mayores ataques de ciberseguridad son mujeres. Entonces, sí, el tema ya se está tratando de esa forma. Entonces, lo que queremos es que los países tengan kits, herramientas de trabajo, repositorios que les ayuden a hacer estas preguntas en sus comités técnicos en el momento de entablar el trabajo de una norma, si realmente hay que verificar el tema de género. Y entonces, como les digo, la idea va a ser de capacitar, en cierta forma, equipar, ¿no? Tener kits de inicio, módulos prácticos, planillas de diagnóstico, sesiones de preguntas, puntos focales designados por cada organismo. Después pilotear y acompañar los pilotos de sus comités técnicos de normalización, invitar a música, por ejemplo, para hacer talleres, tener clínicas de mentoría, implementar los pilotos, obviamente, en los organismos y apoyarlos y darles un seguimiento y tener en cada sesión mentores expertos. Para ello, queremos trabajar con UNESE. Acá tenemos a una representante de UNESE que es Michelle Pacuda, pero que también Michelle es de Standards Council of Canada, que es un organismo que ha avanzado muchísimo en el tema de género, que también podría ser uno de nuestros mentores, y así vamos a ir buscando organismos de normalización que ya tienen un avance interesante, trabajar también de la mano de ISO e IEC, que tienen todos sus programas de género también establecidos. Obviamente estamos trabajando con el respaldo del proyecto PTB, con el transversal que es sobre género, y trabajar con música, ¿no? Queremos ver cómo ellos nos pueden ir apoyando en cada una de las sesiones. Entonces, los mensajes claves que nosotros tenemos es que la cooperación regional va a acelerar la implementación de esta perspectiva, de esta conciencia y de implementar realmente en el momento de elaborar normas. Y un poco, si las métricas son importantes, por ejemplo, saber cuántas mujeres participan en un comité técnico, sí es muy importante, por supuesto, porque si no hay mujeres presentes, es difícil que sea defendida la perspectiva de género. Pero también nos interesa mucho que ya en el documento normativo se hayan tomado la perspectiva de género y que estas normas no sean consideradas neutras, sino que consideren las diversidades que sean necesarias para tomar en cuenta. Obviamente el desarrollo de capacidades tiene que ser práctico, por eso es importante partir con un piloto y tener las mentorías a medida que se avanza y que, bueno, que sea sostenido. Y que crear este repositorio, estos kits con las herramientas para que no solo ayuden a este grupo de organismos, sino ya quede como un repositorio de Copan para todos sus miembros, ¿no?
Y obviamente el compromiso de la alta dirección y de la organización es muy importante, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos para compartir como Copan. El lanzamiento de nuestro plan de mentoría está previsto para septiembre y como les digo, vamos a llegar hasta diciembre con las 6 sesiones de mentoría y que luego queremos hacer una presentación a la alta dirección de los organismos de normalización en nuestra semana Copan el próximo año, que se va a llevar a cabo en San José, Costa Rica, en abril, donde tendríamos una sesión específica de perspectiva de género. Muchas gracias a Ferney y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Cori, por estos interesantes avances y adicionalmente quisiera como que ustedes también observaran en este trabajo conjunto de las tres organizaciones. Por un lado, SIM está organizando y entendiendo cómo su comunidad está desarrollando todos los conceptos de perspectiva de género. Todo esto al final se tiene que convertir en una norma y está Copant dándonos la forma, los consensos, la manera de llegar a que nuestras organizaciones puedan de una manera ordenada y coordinada trabajar los términos, los temas de perspectiva de género y pues Cori lo ha explicado muy bien. Están trabajando internamente dentro de Copan con todos los organismos de normalización, no solamente a nivel regional, sino mundial, para darnos estos elementos de consenso y pues en este punto ya es empezar a aplicar estas normativas, esta guía que nos estaba comentando Cori y pues entusiastas en recibir la mentoría para ya empezar a aplicar estos conocimientos. Muchas gracias, Cori, por su intervención y pues le damos la bienvenida a Mirta Leiva. Ella es la presidenta del Comité de Promoción de IAAC y la responsable directa de atender todos los temas de género dentro de la cooperación interamericana de acreditación. Bienvenida, Mirta, y pues bueno, Bueno, el muchas espacio es gracias. suyo. Ok. Bueno, muchas gracias, Ferney. Ahí Isabela tiene mi presentación, por favor. Bueno, un cordial saludo a todos los participantes de este webinar. Nuestro agradecimiento al Consejo de la Infraestructura de la Calidad de América, KICA, por la organización de este importante evento. Y como dice el título de este seminario web, de la sensibilización a la acción. En representación de la Cooperación Interamericana de Acreditación, estaré mencionando las acciones realizadas por nuestra cooperación en temas de género. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Ahí están los antecedentes. En el año 2025, la Cooperación Interamericana de Acreditación inició un proceso institucional para incorporar de manera más explícita y estructurada el enfoque de género dentro de sus actividades técnicas de gestión y de participación de partes interesadas. ¿Cuáles fueron los motivos para IAC para incorporar esta temática en su plan de trabajo? A nivel internacional, organismos internacionales ya estaban incorporando en sus agendas este tema. Las cooperaciones internacionales, financiadores de proyectos, solicitan que el tema de género sea desarrollado en los proyectos a ser presentados como requisito para la aprobación. Al mismo tiempo, la existencia del quinto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, cuya meta es lograr la igualdad de género y empoderar a las mujeres y las niñas. Atendiendo estos antecedentes, a través del Subcomité de Promoción de IAC, se presentó la propuesta al Comité Ejecutivo para aprobación e iniciar acciones para el fortalecimiento del enfoque de género en la evaluación de la conformidad acreditada. El Comité Ejecutivo, nos aprobó esta propuesta por resolución número 100 del año 2025. Con esta resolución, IAC reconoce la importancia de promover la igualdad de oportunidades, visibilizar el rol de la mujer dentro del ecosistema de la calidad en los organismos de evaluación de la conformidad, en organismos de acreditación, y así iniciamos este proceso. Siguiente, por favor. Ahora venimos a hablar, digamos, de las acciones, de las actividades que fueron aprobadas para que IAC lo pueda desarrollar.
Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el comité ejecutivo, se le asigna al subcomité de promoción desarrollar actividades orientadas a la promoción de la perspectiva de género en la evaluación de la conformidad acreditada. Se resolvió coordinar actividades con el fin de generar capacidades, sensibilización y espacios de diálogo regional. Las actividades aprobadas, fueron organizar un webinar anual de celebración del Día de la Mujer en la evaluación de la conformidad acreditada en el mes de marzo por coincidir con el Día Internacional de la Mujer. El objetivo de esto es visibilizar y reconocer el aporte de las mujeres en los distintos roles en el ámbito de la acreditación y en la evaluación de la conformidad. Eh, Otra actividad muy importante que fue aprobada fue el desarrollo del premio a la mujer líder en la evaluación de la conformidad acreditada, que ya tenemos a nuestra ganadora que va a estar integrando el siguiente panel de este evento. También tenemos aprobadas las actividades referentes a la organización de capacitación, elaboración de materiales educativos sobre perspectiva, enfoque de género y lenguaje inclusivo para fomentar las capacidades de los miembros de IAC, de los OEC y otras partes interesadas. Entonces, estas fueron las actividades aprobadas y ahora vamos a presentar ya las actividades que ya fueron realizadas. Siguiente, por favor. Ahí está el evento por el Día Internacional de la Mujer, que fue en el mes de marzo. Se tuvo el primer seminario web que reunió a mujeres líderes de la acreditación y de la evaluación de la conformidad acreditada para dialogar sobre liderazgo, gobernanza y equidad en América. Tuvimos 19 disertantes y 324 inscriptos. Esta actividad se dividió en bloques para dar a conocer las experiencias de estas mujeres en los diferentes ámbitos que están trabajando relacionados con la evaluación de la conformidad acreditada. Siguiente, por favor. Los temas desarrollados en el webinar tuvimos 5 paneles. El panel 1, las mujeres liderando el mundo de la acreditación. En este panel estuvieron mujeres que están liderando a nivel mundial las cooperaciones internacionales que rigen la acreditación. En el panel 2, mujeres representando a IAC en la gobernanza global de la acreditación. A nivel cooperación contamos con mujeres líderes que nos representan en los grupos de trabajo de los organismos internacionales, que rigen la acreditación, por supuesto, y estuvieron en este panel nuestras representantes. En el panel 3, mujeres liderando la acreditación en el continente americano, para conocer los retos y desafíos que enfrentaron en el liderazgo, en la conducción de algunos de los organismos de acreditación de América. En el panel 4, la mujer, equidad, inclusión y participación en la cooperación regional en acreditación, desafíos y oportunidades para las Américas y el Caribe, para conocer la experiencia en el liderazgo femenino, en representar a sus organismos de acreditación en la cooperación y el apoyo brindado para el desarrollo de la evaluación de la conformidad acreditada. Y por último, tuvimos el panel número 5, las mujeres liderando la transformación de la calidad en el continente americano y el Caribe, con la participación de mujeres destacadas de las partes interesadas, miembros de IAC, para conocer sus experiencias y desafíos en el rol de liderazgo de sus organizaciones. Siguiente diapositiva, por favor. Y acá vemos los rostros de las mujeres que participaron como disertantes de este evento sumamente exitoso. Estuvo presente nuestra presidenta Andrea Melo, que es la presidenta de IAC, estuvo Maureen Long de la Cooperación Europea de Acreditación, Jennifer Evans de APAN y la señora Maribel López, que es de la entidad mexicana de acreditación, además es miembro de música.
También estuvieron Sharon May Welker de CARICOM CrossQ del Caribe, Ann Horvath de ANAP Estados Unidos, Marta Mejía de México, Liliane Soma de OUA de Uruguay, Alba Cabrera del Organismo Nacional de Acreditación de Paraguay, Alejandra Avelar de OSA, Lisa Madrid, Seidi Alfaro, Ibel Castel y Carolina Donduy, Ileana Martínez, Wanda Núñez. O sea que tuvimos la participación de gran cantidad de participantes que reunió en un solo evento a mujeres cuya trayectoria en el ámbito de la evaluación de la conformidad acreditada es digno de destacar. Como solamente tengo 10 minutos, entonces ya la siguiente diapositiva, por favor, son solamente más imágenes. El siguiente, por favor. Y seguimos ya, digamos, con también quería recalcar que todos estos eventos de IAC tenemos la grabación y están en los canales de YouTube de nuestra cooperación. Bueno, en esta diapositiva, el siguiente evento, actividad sumamente importante para IAC, que es el premio IAC a la mujer líder en la evaluación de la conformidad acreditada. Este premio tuvo como propósito reconocer a mujeres que desde su rol de liderazgo de un organismo de evaluación acreditado por un organismo de acreditación signatario de IAC, ha promovido la confianza, la competencia técnica y la innovación en su organización. Acá solamente algunas informaciones. El lanzamiento fue el 19 de marzo. El anuncio de la ganadora fue en el evento del 11 de junio del Día Mundial de la Acreditación. Y vuelvo a recalcar que la ganadora estará presente también en este evento. Siguiente diapositiva, por favor. Ahí está la imagen visual de nuestro premio. Este símbolo de premio IAC a la mujer líder fue concebido para representar visualmente la conexión entre el liderazgo femenino y el continente americano. El elemento central del diseño es la silueta de una mujer, la cual simboliza a la mujer líder en el ámbito de la evaluación de la conformidad acreditada. Bueno, siguiente, por favor. Tuvimos la participación de 22 candidatas de 10 países de América como Perú, Colombia, Estados Unidos, Paraguay, Panamá, Costa Rica, México, República Dominicana, Ecuador y Brasil. Y en la siguiente diapositiva vamos a ver las finalistas. Allí están las finalistas de nuestro premio. Dalis Rovira de Panamá, Luisa Fernanda Toro de Colombia, Gabriela Mármol de Ecuador, Jessica Patel de Estados Unidos y Araceli González de México. Entonces, ahí en la siguiente diapositiva tenemos, ahí está nuestra ganadora de esta edición del Premio a la Mujer Líder en la Evaluación de la Conformidad Acreditada, que es Lina Araceli González de México. Nuestras felicitaciones nuevamente para ella. Y el premio, ahí, el premio que recibe es todo con apoyo del PTB de Alemania. Un viaje totalmente pago a Lima, Perú, del 14 al 18 de septiembre del 2026 y tiene la posibilidad de participar en las reuniones del comité de partes interesadas, de las reuniones de los subcomités, del encuentro empresarial y de la asamblea general. Y por parte de IAC se le estará entregando un reconocimiento oficial durante la asamblea que será el 18 de septiembre de este año. También tiene una membresía gratuita por un año como parte interesada en IAC. Y va a tener su espacio dentro de la asamblea para presentar su proyecto ante la comunidad internacional y compartirá con nosotros una semana y con los representantes de los organismos de acreditación y de partes interesadas y con todos los miembros de IAC. Bueno, una vez más, muchas gracias a PTV por apoyarnos en este evento. Y ahora vamos con las futuras acciones que ya se estará llevando adelante por el tema de género. Tenemos todavía que realizar actividades de formación
elaboración de documentos, material de difusión de qué es perspectiva de género, enfoque de género y lenguaje inclusivo, para fomentar las capacidades de IAC, los organismos de acreditación y los organismos de evaluación de la conformidad, así como de las partes interesadas, para de una manera lograr una comprensión y aplicación del enfoque de género, proporcionando herramientas conceptuales y prácticas que puedan ayudar a un mejor entendimiento sobre este tema. Y también tenemos ya aprobado realizar un evento, otra vez el próximo año, en el mes de marzo, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Y estas son las acciones realizadas por IACE referente al tema de enfoque de género. Quisimos dar a conocer y reconocer a las mujeres que están aportando con su trabajo para el fortalecimiento de la acreditación y de la infraestructura de la calidad en América y el mundo. Y como ya mencioné, que todas estas acciones fueron gracias al apoyo del PTB y a la Secretaría Ejecutiva de IAC, que Ferney Chaparro nos está acompañando como moderador de este evento, pero está con su camiseta de Kika en este momento. Y bueno, creo que me pasé algunos minutos, pero realmente quería mencionarle todos estos temas que IAC está realizando en los temas de género, y cualquier consulta, entonces ahí por el chat, y estamos a las órdenes en IAC en lo que se requiera. Bueno, muchas gracias. Gracias, Mirta, por esta interesante presentación, por el trabajo que están realizando en la Cooperación Interamericana de Acreditación para fortalecer los temas de género. Recordarles también a todos que sus preguntas están siendo respondidas en este momento en el chat. Donde no tengamos respuesta, les estaremos haciendo llegar por correo electrónico también la respuesta a su pregunta y también el material que se está presentando en este momento. Recordarles que esta actividad está siendo grabada y se pondrá en los canales de YouTube de las tres organizaciones de SIM, COPAN e IAAC. Entonces, no se preocupen que van a tener toda esta información disponible para ustedes. Vamos a dar paso en este momento a conocer ya el panel de experiencias que será moderado por Mónica Muñoz. Le damos la bienvenida a Mónica Muñoz, también a María del Rosario González, directora del Instituto Nacional de Metrología de Colombia, Liz Cordero, gestora de proyectos de normalización de Inteco Costa Rica, y Araceli González, directora de operaciones de Fructual Service y también la ganadora del premio a la mujer líder de evaluación de la conformidad que mencionaba hace un momento Mirta en su intervención. Bienvenidas todas y la dejo, Mónica, en este importante panel. Muchas gracias, Ferney, por hacer ese pase a este segundo momento de nuestro evento, que es el panel. Les doy la bienvenida a María del Rosario, a Liz y a Araceli. Es un placer para mí y es un honor para mí poder moderar este panel. Y antes de iniciar con las preguntas, la intención de este espacio es que cambiemos un poquito la dinámica, tengamos más esa conversación, vamos bajando un nivel regional a uno más nacional y poder ir conectando con esas prácticas, con esos desafíos que nos vamos enfrentando ya a nivel de institutos y de organismos que están trabajando en la IC. Antes de entrar en eso, me gustaría hacer una pequeña pausa para quienes nos acompañan hoy, que somos cerca de 220 participantes. Ha sido un evento que ha llamado mucho la atención y me gustaría hacer esta pequeña pausa para simplemente reflexionar un poquito acerca de por qué estamos hablando de perspectiva de género en la infraestructura de la calidad. Y quizás hacer este énfasis en que recordemos que la calidad es sinónimo de confianza. El negocio, digamos, de la calidad o el sentido de ser de la calidad tiene que ver con este garantizar que los productos y los servicios cumplen con los requisitos para los clientes. Los clientes son hombres, son mujeres, son empresas, son niños, son entornos, son sectores. Y la importancia de esa diversidad que podamos tener desde la prestación del servicio y que podamos tener esa capacidad de reconocer que hay diferencias, que hay diferentes necesidades, diferentes roles, diferentes tamaños de cuerpos, diferentes fuerzas, diferentes
capacidades y roles culturales que nos hemos dado, es importante desde nuestra labor, desde la labor técnica que realizan los organismos de la calidad, desde esa labor técnica y desde esa labor también como organización en la que se puede promover el liderazgo y se puede promover el espacio para que todas las personas, sean hombres, sean mujeres, sea cualquier rol que deseamos tener, puedan prosperar en su organización. Eso es lo que nos habla también la norma 53.800 de ese criterio de poder transversalizar y de identificar y corregir desigualdades cuando existan. Entonces, dado este pequeño contexto, me gustaría iniciar con las preguntas y para eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a empezar por preguntarle a cada una de nuestras entrevistadas una pregunta dirigida y después haremos una ronda con preguntas transversales. Así les doy la bienvenida nuevamente y empiezo contigo, María del Rosario. Un placer que puedas estar con nosotras. María del Rosario, como ya nos comentó Ferney, es directora del Instituto Nacional de Metrología en Colombia. Entonces, desde ahí me gustaría preguntarte, María del Rosario, puesto que SIM ha presentado ya algunos resultados preliminares de la encuesta, me gustaría saber cuál fue el hallazgo que más te sorprendió, si es que hay alguno que te haya sorprendido y cómo se ha reflejado esto con la realidad desde el organismo que lideras. Muchas gracias, Mónica, por la invitación. Muchas gracias a mis compañeras de panel. Para mí realmente es un placer y un honor estarlos acompañando. Mira tú, voy a cambiarte un poquito la pregunta. Más que me sorprende, me emociona y felicito que la región que representa a los Institutos Nacionales de Metrología se esté preguntando por esto. Porque no podemos desconocer que la metrología por su oficio en sí mismo ha sido muy masculinizada. Y no voy a hablar solamente de la mujer como mujer, sino de la carga histórica que tiene la metrología, que hoy necesariamente tiene un impacto interesante en este tipo de conversaciones. Imagínate si tenemos el desafío de hablar del desarrollo de las mujeres en la ciencia, el desafío más grande de hablar del desarrollo de las mujeres en la metrología, que es un oficio, insisto, históricamente provisto para hombres. Entonces, encontrar la causa de por qué sucedió eso ha sido súper interesante, porque mira tú que no sabemos si es por un tema de fuerza masculina o era el hombre proveedor que salía, entonces podía tener estos desarrollos y la mujer se quedaba cuidando en casa, en fin, entonces este interés y detrás de los números que presentó Sonia tiene un poco de historia y de humanidad, entonces me emociona y la felicito del hecho de que en el CIM hayamos decidido en nuestra asamblea arrancar por tener información para tomar decisiones ya es supremamente valioso. Entonces, ¿qué destaco? Destaco que esta información que nos presentó Sonia nos permite ofrecer oportunidades equitativas, técnicas y científicas para construir sobre lo construido. Y a lo largo de la mañana, las colegas han hablado de los porcentajes, de las necesidades de tener indicadores y listo, me voy a concentrar en un indicador que presentó Sonia. El 26% de las respuestas, fíjate que informó que contaba con indicadores para medir avances. Entonces, eso lejos de estar calificado como bueno o malo, lo aplaudo, porque que se tengan en cuenta esas variables para guiar acciones nos permiten aprovechar decisiones, por ejemplo, entre otras, de las decisiones de destinación de recursos. Este tipo de iniciativas, como muchas en la vida, requieren inversión y las inversiones a veces tocan palos de ciego, digo yo, porque no sabemos cuál es la prioritaria, cuál va a tener el mayor impacto o qué grupo de valor queremos atender. Entonces, esto nos permite reconocer que sí, hay unas mediciones, que algunas son regulares, otras irregulares, pero esto es absolutamente natural en los caminos que queremos para llevar a la acción. Aquí lo importante y lo que me parece interesante de lo que está haciendo el CIMA ahora es que estamos en el momento preciso para saber cómo quiero liderar, qué es lo que quiero fomentar, para qué. Y ahí voy a hablar de algo que todos sé que conocen o la gran mayoría nos están escuchando y es del famoso círculo dorado en estos temas de cómo comunicamos hombres y mujeres lo que queremos para llegar a la acción. Y es que la gente nos sigue no por lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. Y en ese por qué
es donde está, yo digo que el tesoro más grande. ¿Para qué estamos haciendo las encuestas? ¿Para qué queremos saber la cantidad de acceso a las guías que nos contaba Cori ahora, pero que no hay mediciones y no hay métricas? Antes de pensar en los indicadores es para qué lo voy a medir. Y hay otra cosa interesante en la encuesta y es que ustedes vieron como todas nuestras entidades regionales que tenemos actores, partes interesadas y grupos de interés. Es clave que sepamos a qué grupo de valor queremos impactar y cómo no solo lo podemos hacer, no solo SIM, no solo IAC, no solo Ecopan y Kika, por supuesto, sino estas relaciones que vamos teniendo con los otros grupos de valor. ¿Por qué los queremos impactar? O sea, cómo contribuyen en esa inspiración y en ese propósito de lo que estamos haciendo. Entonces, es muy valioso ver que el SIM ya se está haciendo estas preguntas desde formular el tipo de preguntas que vamos a hacer. ¿A dónde va a llegar ese resultado? Vamos a tener un resultado, unos cortes de información, pero ¿qué es lo que vamos a valorar más de esos resultados para incorporarlos en esa hoja de ruta que nos contaba Sonia al final de su presentación? Sonia explicó esos hitos principales, que es una metodología organizada, lógica para tener planes de acción, pero lo más interesante detrás de cada esos hitos que nos contó Sonia son ¿para qué lo estamos haciendo? Y fíjese que Cori decían, sí, tenemos guías, estamos con políticas, pero encontramos situaciones como el hecho de no tener herramientas y así muchas experiencias. Entonces, contarlas entre nosotros es supremamente importante para avanzar. No vamos a tener una camiseta exacta para todos. Cada uno de los pilares es diferente por su función, pero incluso al interior también. Nuestras economías tienen tamaños diferentes, tenemos condiciones y contextos de perspectiva de género locales diferentes, pero la co-construcción dinámica tiene que ser algo súper permanente y eso es lo que nos estamos imaginando detrás de las preguntas que está haciendo el CIN. Entonces, me parece muy interesante de lo que presentó Sonia eso. Más que los resultados cuantitativos, es que solo una entidad no lo puede hacer. Sus grupos de valor tienen que ser escuchados y participar en esta co-construcción. Adicionalmente, ¿cómo empezamos a diseñar una estrategia en doble vía? Como en la gestión interna, la gestión regional, la cultura organizacional de con quien nos estamos relacionando para saber cómo ven la perspectiva de género. Estos son redes de comunicaciones, redes de contacto y cómo pensamos tratar el resultado de las brechas identificadas, no solamente para asignación de recursos, sino que ya lo dije, sino para poder focalizar las acciones que realmente tengan impacto y aquí hemos visto muchas. Entonces, el premio a la mujer, los documentos, hacer mediciones de la participación de los comités de normalización, pero ¿para qué lo voy a hacer y cómo fortalezco, digamos, nuestras misiones? Por supuesto, la cantidad de barreras estructurales que vamos a encontrar, sobre todo en carreras STEM, eso ya lo vemos en algunas cortes de información de la encuesta que estamos haciendo, van a ser más de una y nos vamos a sorprender de las barreras estructurales. Y en cada una de las barreras nos toca hacer como zoom en cómo lo están haciendo otros para, insisto, construir sobre lo construido. Aquí lo básico es, por supuesto, tener un diagnóstico basado en evidencia, pero que su intervención sea participativa, con apropiación institucional, sin imposición, como lo dijo Sonia, es una invitación a la apropiación, y ser compasivos con nosotros mismos. Esto es una implementación progresiva, medible, con seguimientos en el tiempo, con 2 pasitos adelante y uno para atrás. Básicamente esa es como la respuesta a la primera pregunta. Y a la segunda, ¿cómo vemos los resultados y cómo se reflejan en el Instituto Nacional de Metrología de Colombia? Pues sí quiero contarles en otra intervención que tenga que ya arrancamos con el proceso de mentoría. Ya lo estamos implementando. Tenemos un modelo que se llama el Intercambio Estratégico Ciencia Política de Inclusión. Este nombre no es menor porque lo vemos desde la estrategia y ahí queremos atacar el compromiso de la alta dirección, pero también desde la ciencia por ser un centro de investigación, pero reconociendo que tenemos que reconocer el entorno político y relacional en el cual tenemos que involucrar a las partes interesadas. Tengo que decir que la experiencia ha sido maravillosa porque hemos reconocido que tenemos que prepararnos.
Entonces, ser mentoras no es contratar una mentis o una coach que tenga toda la experiencia, que hay muchas, gracias a Dios, en el país y en la región, sino ella cómo entrena mentoras para el Instituto Nacional de Metrología. Ya llevamos 3 meses en este entrenamiento, estamos aprendiendo a ser mentoras, ya tenemos un grupo de mentis y lo más bonito de esto es que es desde la infraestructura de la calidad de Colombia. Entonces está participando el ICONTEC, el ONAC y el INM en este training en el que hemos reconocido la rigurosidad y la ciencia y la importancia de aprender a ser líderes. Si yo estoy sentada dirigiendo un instituto, no necesariamente me hace conocedora de cómo llevar ese liderazgo y cómo inspirar a la gente y cómo comunicar el propósito de saber lo que estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo. Entonces, detrás de los números y de los resultados, Mónica, y todo, está la voluntad y la sensibilidad de aprender, la pasión por hacer lo que hacemos. Obviamente, estamos en los marcos del Instituto Europeo de Igualdad de Género, de la ISO, de la ONU Mujeres, de lo que ha hecho la ANDI en estos avances, con ya encuestas que hemos hecho al interior del instituto, del ONAC y del ICONTEC para saber cuáles son las barreras que se identifican, si se han presentado discriminación, saber cómo activar protocolos de acoso y a partir de esos resultados, pues empezar a implementar ese modelo de equidad basado en evidencia. Es una mentoría horizontal, la ciencia no la hacen solo quienes investigan, sino las personas que están detrás ayudándonos a hacer los contratos, por ejemplo. El enfoque interseccional, que es la exclusión rara vez tiene una sola causa, entonces entender, digamos, cuáles son las causas de posibles exclusiones que nos permitan identificar en brechas. Y bueno, más adelante les cuento la experiencia de este trabajo de mentoría que reconoce que no lo sabemos todo y que permanentemente nos tenemos que entrenar para hacer redes de mentoría, aprendiendo, leyendo y haciendo pruebas con nuestras mentis para que esas mentis después se vuelvan mentoras en el contexto de la venta de la confianza, como lo dijiste. Muchas gracias, María del Rosario. Yo creo que estamos muy en sintonía con algunas formas de pensar y de transmitir esto, ¿no? O sea, tú resaltabas el tema del para qué, ¿no? El poder comunicar el para qué estamos haciendo y después identificar dónde hay estos espacios donde se entrecruzan, ¿no? Estamos hablando en tema de perspectiva de género, no es algo unidimensional, sino es más bien un tema que requiere que lo entendamos desde un contexto también social, cultural, histórico de la organización y hacia afuera, hacia los servicios. Entonces, con eso nos quedamos por ahora contigo, María del Rosario, y me gustaría pasar a preguntarle a Liz Cordero respecto de la normalización. Bueno, tú estás en este organismo que es Sinteco y has tenido diversas experiencias y tal como nos decía antes María del Rosario, para metrología quizás el desafío tiene que ver con esta relación de las mujeres con la ciencia y de cómo es ese avance y cómo es ese cambio, ¿no? Que vamos viviendo. Pero para la normalización, ¿cuál crees que sea esa brecha? ¿Cómo ha sido la necesidad? ¿Qué es lo que ves desde tu experiencia? Muchas gracias, Mónica. Muy agradecida con esta invitación para contar un poco nuestra historia, ¿verdad? Ha sido de evolución en realidad. Todo empezó con la firma de parte de nuestro ente a la declaratoria de UNESE, ¿verdad? Que procuraba encontrar estos institutos que trabajen por las normas con perspectiva de género. Entonces, para contarles un poco todo lo que hemos hecho y cómo lo hemos ido evolucionando, ¿verdad? Empezamos con un diagnóstico en donde al inicio sí hicimos una encuesta abierta a todos nuestros miembros de comité. Sin embargo, encontramos cierta resistencia, ¿verdad? Ciertas respuestas que nos hicieron replantear y dar el pasito para atrás, ¿verdad? Como mencionaba María del Rosario, ¿verdad? Que a veces nos cuesta. Entonces, al final, ¿verdad? De ese diagnóstico, la decisión fue, vamos a enfocarnos solo en participación con datos que nosotros podemos tener desde nuestra información, ¿verdad? Disponibles, sean nuestras bases de datos de miembros de comités, si son mujeres, no.
Entonces, a partir de ahí, enfocamos nuestro plan de acción en género en participación principalmente en los miembros, en los comités técnicos, y nuestro alcance es específico para el área de normalización, ¿verdad? Para el departamento de normalización. Y esto es importante hacer la diferencia, ¿verdad? Porque en la declaratoria sí dice habla de entes que trabajan en la perspectiva de género. Entonces, nosotros empezamos un plan piloto específico para el departamento de normalización. Sin embargo, ¿verdad? Inteco tiene otras áreas en donde probablemente en algún momento esperamos llegar a involucrarlos en ese proceso. Entonces, específicamente para el departamento de normalización, nosotros lo enfocamos en tres fases. La primera era la recopilación de datos desagregados, ¿verdad? Crear como una red de expertos. Ahí lo que hicimos fue activar un comité técnico que ya habíamos tenido en su momento un comité técnico relacionado con género, pero lo volvimos a activar pensando en que necesitamos un lugar donde se podrían llevar todas las consultas relacionadas con género que pudieran tener el resto de los comités técnicos, ¿verdad? Entonces, también se hablaba en la declaratoria de tener una persona experta en género en cada comité técnico. Para la realidad de Inteco no es viable, ¿verdad? Entonces, lo que optamos fue por sensibilización a nuestro departamento, ¿verdad? Y en este caso a las personas gestoras de proyectos de normalización, que son los que están como representantes de Inteco en cada comité técnico. Entonces, ya con eso garantizábamos que teníamos una persona con alguna sensibilización en género, ¿verdad? Porque ya llamarnos expertos sería más complicado, y el comité de expertos que era quien nos iba a ayudar a resolver cualquier consulta. Después, en la segunda fase, lo que nos interesaba era conocer a cuáles normas les aplica lo que es la perspectiva de género, aumentar la participación en nuestros comités técnicos, mantener la sensibilización y ampliarla a los comités técnicos, ¿verdad? Porque ya recibimos en esta etapa inicial como no estar tan de acuerdo, ¿verdad? Sino más bien ahora, bueno, vamos a mandarles un correo, vamos a decirles por qué es importante trabajar en normas con perspectiva de género, ¿verdad? Y en esa etapa principalmente es donde nos encontramos ahorita. Entonces, ahí lo que nosotros buscamos es aumentar la participación de las mujeres en los comités técnicos, ¿verdad? Porque a diferencia de lo que sería la metrología y la acreditación, consideramos que em, participar activamente en la construcción de esos requisitos técnicos de una etapa de normalización puede ser que nos agilice un poco más estos otros procesos que serían de metrología y acreditación, que ya van más enfocados a la estructura técnica. Entonces, para eso hicimos algunos cambios en nuestra invitación. Hemos aumentado en 3 años, si mal no recuerdo, de un 32% de participación en el global de normalización a un 37% de mujeres. Sin embargo, ¿verdad? Todavía tenemos un 73% de nuestros comités en donde la participación de las mujeres es menor, ¿verdad? Y ahí cabe mencionar que el comportamiento en datos de nuestros comités técnicos responden igualmente a las brechas estructurales, ¿verdad? En donde tenemos que los comités de cuidado tienen mayor participación de mujeres, los que están relacionados con temas STEM tienen menor participación. ¿Verdad? Entonces eso como que lo hemos ido mapeando un poco mejor, y hemos establecido como ciertos indicadores para poderlo sostener en el tiempo, que sería nuestra etapa número 3. Entonces, en la etapa número 3 es idealmente que sea algo que no es porque firmamos la declaratoria, ¿verdad? Sino que, bueno, empezamos de esta forma, pero nuestro plan de acción ha ido evolucionando, y ya en algún momento va a ser algo que va a permanecer en el tiempo. Entonces, para que permanezca en el tiempo, nosotros lo que hemos optado es por ajustar nuestros procedimientos, ¿verdad? Los temas de capacitación para las personas nuevas, por ejemplo, ahorita estamos viendo a ver si podemos tener un módulo, valga la redundancia, de capacitación en donde cualquier persona nueva que entre le podamos explicar todo esto que ya hemos avanzado.
También estamos ahorita en lo que mencionaba Cori, buscando la forma de implementar la guía de ISO a nuestras normas técnicas. Todavía ahí, Cori mencionaba algo súper importante que a mí me hacía preguntarme si realmente tenemos normas neutras, ¿verdad? Porque mi dilema era, bueno, ¿a cuáles normas les voy a aplicar esto, ¿verdad? Las que tienen algún diseño y desarrollo o demás, ¿verdad? Al final nosotros como entes somos muy de adoptar más normas que desarrollarlas desde cero, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿qué respuesta o cómo lo alineamos con lo que sería nuestra participación internacional? No sé, que estamos revisando una norma de catéteres, identificamos que debería tener la perspectiva de género desde un diseño, pero la norma de ISO no lo trae así. Entonces, ¿cómo estamos participando nosotros incluso en ese panel internacional para poder dar realimentación de, bueno, nosotros hicimos esta evaluación con esto mismo que ya ISO desarrolló y nos identificamos que debería tener y no lo tiene? Entonces, como si no lo podemos hacer nosotros aquí en investigación y desarrollo, por lo menos ser esa espinita, ¿verdad? Que va a devolver el proceso y va a decir, hola, ISO, mira, identificamos esto. Ahora que tiene su norma en actualización, ¿verdad? Como para ver si podríamos tener por ahí ese cambio. En general, creo que empezamos. ¿Me escuchan? Sí, se te escucha perfecto. Ok. Es que perdí la pantalla donde les estaba viendo. Em, En general, digamos, sí tenemos muchos retos. Al inicio estaba solo concentrado en mi persona, entonces a nivel institucional también eso hace qué tan rápido o lento avanzamos. Ahorita tenemos personas nuevas que están muy interesadas en apoyar el proyecto, entonces estamos retomando y creo que es un paso pequeño para el mundo que es incluir la perspectiva de género en normalización, ¿verdad? Pero lo importante es que si empezamos ya, ¿verdad? Si hemos tenido algunos avances y preferiblemente no dejarlo ahí. Entonces, siempre nos gusta mucho alinearnos a lo que está pasando a nivel regional e internacional. Entonces, por eso tomamos como referencia lo que se está haciendo en COPAT o lo que se esté haciendo a nivel ISO, ¿verdad? Para nosotros ir adaptando nuestro plan de acción y alinearnos a esas necesidades. Entonces, ahora que Cori mencionaba, de fijo nos apuntamos a esa siguiente etapa, ¿verdad? Que tiene COPAN, porque justamente es parte de lo que queremos hacer en adelante, ¿verdad? Ya tenemos como una herramienta para aplicar a las normas, ¿verdad? Pero sí nos gustaría ver cómo lo están haciendo otros entes. Entonces, creo que cubrí principalmente la consulta, pero si no, con gusto cualquier consulta. Muchas, Me avisa. Muchas gracias, Liz. Creo que ha sido bien completa tu respuesta. Nos has llevado a la práctica, a lo que significa la integración de la perspectiva de género desde la perspectiva de un organismo en Costa Rica, en este caso. Y aparte, has agregado un componente que nos ayuda a entender también cómo lo viven diferentes organismos de normalización, ¿no? Hay organismos que quizás tienen mucha actividad en el desarrollo de normas, pero tú nos has comentado también que para ustedes es distinto, que tal vez adaptan más normas y ese es el caso de muchos de los países y veo que hay conectadas varios organismos de normalización hoy que van a estar haciendo eco de lo que nos comentan, ¿no? Entonces, nos estás diciendo que que la normalización, ¿cómo ha sido ese camino? Ha sido a partir de un reconocimiento de la necesidad de integrarlo, de un compromiso que quizás parte de algo más internacional, regional y después se adapta a lo local. Y nos has hablado que eso también va en sintonía con lo que nos mencionaba antes María del Rosario, con la identificación del por qué se hace, el para qué se hace y después el hablar de datos o de contar con datos para poder identificar metas e indicadores que nos vayan diciendo que vamos en ese camino, ¿no? Y poderlo sostener. Así que con esto, que nos ha nutrido muchísimo, vamos a pasar al siguiente pilar de la infraestructura de la calidad y con eso le doy la bienvenida a Araceli. Araceli, muchas gracias por estar hoy aquí y de nuevo reconocer tu liderazgo, reconocer tu premio que recibiste hace poco, el reconocimiento por parte de IAC. Y justamente mi pregunta para ti tiene que ver con esto. ¿Qué representa este tipo de reconocimiento
desde tu experiencia para poder visibilizar y motivar el liderazgo femenino en el área de la evaluación de la conformidad? Muchas gracias, Mónica. Fíjate que tu pregunta me apoya mucho para agradecer, por supuesto, a PTV, a Kika por este tipo de eventos, porque nos permiten reflejar el trabajo que hay de las mujeres. Por supuesto, agradecer a IAC. Mirta ya explicó perfectamente cuáles eran las bases y cómo fue este proceso, pero agradecerle porque eso en lo particular me ha permitido estar aquí con todas y todos. En este sentido, visibilizar estas condiciones. El premio es un gran compromiso, pero también me implica agradecer a la entidad mexicana de acreditación, quien me postula, a un grupo importante de mujeres que también ya por ahí mencionó Cori, a mujeres del sistema de infraestructura de la calidad, música, quien me permite compartir, enriquecerme, etcétera. Entonces, creo que da pauta tu pregunta, estos agradecimientos, por supuesto, al organismo de certificación en el que me encuentro, Factual Services, del cual ya les hablaré un poco más adelante de cómo ha establecido estas condiciones, cómo nos ha permitido vivir la perspectiva de género, la igualdad, etcétera, y eso permite que comparta y que hoy esté con ustedes. Ya puntualmente con relación a la pregunta sobre qué representa ese reconocimiento, si bien es un reconocimiento que se ha otorgado de manera personal, que se ha otorgado a mí como representante, eso es el resultado de un trabajo colectivo. Este trabajo implica un compromiso de muchas mujeres y de muchos hombres que de distintos organismos de evaluación de la conformidad impulsan una cultura basada en competencias, imparcialidad y en igualdad de oportunidades, por supuesto. La acreditación y en general la evaluación de la conformidad es un sector altamente técnico. Todas las decisiones se deben sustentar en evidencias, conocimientos, por supuesto, ética profesional y evaluaciones o resultados muy puntuales. Es por ello que este reconocimiento nos envía un mensaje muy importante. El liderazgo nos permite, en este caso, reflejar a las mujeres, que hoy estamos aquí presentes, muchas de ellas, y nos indica que no tiene género y que se construye con una preparación, experiencia y sobre todo con integridad y con resultados medibles, como ya por ahí nos mencionaba Sonia en sus encuestas. La aplicación de todos estos elementos a resultados, a indicadores, nos va a permitir reflejar elementos de liderazgo sin género. Creo que es muy importante este reconocimiento como un efecto multiplicador. Visibilizar diferentes referentes femeninos permite que más mujeres se identifiquen, se congratulan y se unan a este ámbito profesional, desarrollando confianza para asumir nuevos retos. Importante mencionar que la visibilización de este reconocimiento nos permite aspirar también, o espero que y nos permita invitar a más mujeres a aspirar a puestos de liderazgo, al mismo tiempo que nos invite a las organizaciones a reflexionar sobre cómo generar entornos donde todas las personas puedan sentirse confiadas y puedan desarrollarse con igualdad de condiciones. Desde mi experiencia muy particular, la mejor manera de inspirar es demostrando que la excelencia técnica y la igualdad de oportunidades son completamente compatibles. Creo que cuando una organización promueve el talento sin estereotipos, esto permite ampliar capacidad de innovación, mejora la calidad en las decisiones, por supuesto, y fortalece la confianza que se genera en la sociedad. El recibimiento de reconocimientos como este, además de, por supuesto, lo recibo con gran entusiasmo y gratitud, permite también y establece un compromiso, un referente de seguir impulsando espacios donde las oportunidades se construyan a partir del mérito, de competencias, de evidencia objetiva, de que el profesionalismo se ejecuta sin distinción de género, donde las mujeres y los hombres, por supuesto, pueden participar en igualdad de condiciones y aspirar a reconocimientos como el que hoy se me otorga. En el tema del aprendizaje que me ha dejado
Este reconocimiento, ya lo dije en repetidas ocasiones, además de este gran compromiso, me ha permitido identificar que más allá de establecer condiciones de difusión, de sensibilización, esto no es suficiente. Es importante traducirlo a acciones concretas, acciones medibles, y que si bien en cada una de las organizaciones, en cada uno de los entes de evaluación de la conformidad, se pueden impartir cursos, campañas, por supuesto la conmemoración de fechas relevantes es importante, es parte de la sensibilización, pero ya lo decía, no es suficiente. Es necesario traducirlo a acciones precisas, específicas, que se traduzcan en cambios de formas de gestionar a las personas, en la toma de decisiones, porque de lo contrario este impacto pues pudiera llegar a ser limitado, se queda en la retórica de la voz y no en la aplicación de acciones precisas, de acciones medibles, que es parte de nuestro sector y parte de las evidencias que estamos acostumbrados y acostumbradas a mostrar. Lo que realmente genera estos cambios, y además un cambio sostenible, es que estas acciones se incorporen al propio sistema de gestión de las organizaciones, que se incorpore la perspectiva de género dentro de cada una de las organizaciones, no por separado, sino que se incluyan como parte de estas controles, acciones específicas y que nos permita revisar, por supuesto, todos los procesos. Hablar de evaluación de la conformidad es hablar de procesos, y pues estas acciones deberemos incluirlas en todos los procesos que tienen que ver mucho con el talento, con el personal, con recursos humanos, hablar de reclutamiento, desarrollo, promoción, capacitación, evaluación del desempeño. Por supuesto, nos va a permitir enfocarnos a un liderazgo que permita tomar y asegurar las decisiones, las acciones basadas en criterios objetivos y sobre todo criterios de competencia sin importar el género. La evaluación de la conformidad, o desde la evaluación de la conformidad, estamos sumamente acostumbradas a trabajar con evidencias, indicadores y encaminándonos hacia la mejora continua. Este mismo enfoque es importante que pueda aplicarse hacia la igualdad laboral, hacia la igualdad sustantiva. Me parece muy importante resaltar que no basta con declarar un compromiso, con difundir un compromiso. Es necesario medir avances, medir resultados, establecer metas precisas, fortalecer cada una de las acciones que implementemos y, ¿por qué no?, establecer acciones de retroceso. Ya por ahí también lo decía María del Rosario, dar un paso atrás para retomar, para replantear, para establecer mejores acciones que nos lleven a resultados más precisos, a la meta que estamos buscando. He aprendido que el liderazgo desde la alta dirección es importante el apoyo de la alta dirección para que cuando una decisión se tome, se permee hacia toda la organización con un rumbo fijo, con una meta definida, y incorporando en este sentido la igualdad sustantiva como parte de la estrategia, de la planeación, de un elemento institucional que vincule la cultura organizacional y que además las acciones puedan percibirse, que puedan revisarse hacia el interior para todos y todas, no como iniciativas aisladas, sino como una forma definitiva de trabajar, que se conviertan en parte de la propia cultura de la organización. Si tuviera que darles el aprendizaje más valioso, podría compartirles que la igualdad beneficia a toda la organización. No se trata de favorecer sectores específicos, no se trata de favorecer a las mujeres, se trata de favorecer o de trabajar estrictamente con la participación, sí, de mujeres, pero con la participación de todos y todas, de construir entornos donde todas las personas puedan desarrollar su talento sin ninguna situación de complicación o sin ninguna condición de observación o de diferenciación. Se trata de aportar capacidades y acceder a las mismas oportunidades de crecimiento. En este sentido, me parece que la igualdad deja de ser exclusivamente un tema social y se convierte en un elemento que fortalece la calidad, la innovación, la confianza institucional y, por supuesto, la sostenibilidad de las organizaciones. Si tuviera que resumir mi experiencia en una sola idea,
Les diría que la igualdad no se alcanza únicamente cambiando la cultura y la manera en la que pensamos. Se consolida cuando cambiamos la manera, la forma en la que diseñamos nuestros procesos, nuestros mecanismos, tomamos decisiones y medimos cada uno de los resultados. En la infraestructura de la calidad, la confianza se construye con evidencia objetiva. La igualdad también debe demostrarse con este tipo de evidencias, debe vivirse. Y bueno, Mónica, no sé si con esto o ya me Sí, pasé, me apasiono, perdón, pero me sí, no, pero apasiono y no sé si doy respuesta no, muchas a los gracias. cuestionamientos. Sí, diste una respuesta que incluso iba más allá porque respondiste como mi segunda pregunta que tenía preparada, así que gracias. Yo creo que las tres invitadas que tengo el honor de tener en esta mesa el día de hoy tienen una amplia trayectoria, es indudable toda la práctica que hay detrás y todo el pensamiento el pensamiento crítico que tienen, ¿no? De las experiencias que están liderando desde sus organismos. Desafortunadamente, el tiempo no nos da. Vamos a tener que hacer un segundo evento solo para hablar de esto, porque la verdad es que nos quedamos con ganas de conocer más de lo que están haciendo, por ejemplo, en el CIM María del Rosario, de lo que están aprendiendo ya en Inteco y de lo que nos has compartido, Araceli. Yo creo que en general nos estamos llevando muchos aprendizajes de aquí. Voy a dejarles con un acuerdo de un minuto, hagamos una palabra de cierre para que demos después el espacio también a los siguientes invitados que tenemos. Entonces, para esas palabras de cierre, a mí me gustaría preguntarles si tuvieran que compartir un mensaje para uno de los organismos que están conectados hoy sobre qué funciona o qué no funciona respecto de pasar de la sensibilización a la integración. O sea, el objetivo de este seminario era justamente pasemos de hablar de la importancia y empecemos a demostrar que se puede hacer y que lo estamos haciendo. Entonces, les cedo un minuto en el mismo orden que hicimos, un minuto a cada una para sus palabras de cierre. María del Rosario. Primera recomendación, sentémonos al tiempo varios. En el caso de la mentoría, que es una de las tantas herramientas, nos estamos sentando al tiempo, normalización, metrología y acreditación en la infraestructura de la calidad en Colombia. Y al tiempo, como mentoras, nos estamos entrenando, porque la normalización, la metrología y la acreditación tienen personalidades diferentes. Y eso implica hablar de la persona. Entonces, hemos ahorrado tiempo sentándonos todos a tiempo a entrenarnos. Primera recomendación. Segunda recomendación, en el entrenamiento como mentoras, me he dado cuenta de tres cosas, parcialmente, ahí vamos avanzando, pero de las tres cosas que me he dado cuenta. El sector de la infraestructura de la calidad ya supone la competencia. Entonces, no necesitamos más gente competente para perspectiva de género. Necesitamos más gente liderando. Y me he dado cuenta que confundimos la confianza con la competencia. La competencia ya la tenemos técnicamente y por eso estamos aquí. ¿Qué nos falta? La confianza. Esperar a estar listos no tiene un precio. Mientras llega el momento perfecto, alguien ocupa ese espacio. Entonces, pensarnos en abrir espacios, abrir la voz y preparar a los que vienen detrás de nosotros con generosidad también hace parte de construir esa confianza. Y termino dando una recomendación y es pensar en el mapa, en esas 6 piezas para trazar el liderazgo, si nos vamos a concentrar en entrenar al ser humano para que realmente reciba las guías, las mediciones, los resultados, lo cuantitativo, el ser humano en el ser. Y son 6 piezas claves que he encontrado en este entrenamiento de mentoría. El por qué, que ya lo dije en mi primera intervención, actuar para convertirnos, hombres o mujeres, estar preparados y suficientemente valientes para convertirnos. 3, la influencia por niveles, que es una teoría de Maxwell. Cuarto, el estilo según el contexto, no todo el arte de saber estar para poder comunicar, sería el cuarto. El quinto, la mentalidad de crecimiento, por qué lo queremos hacer y cómo ese camino influye en las redes de contacto. Y sexto, la visibilidad sin ego, más el coraje. Esa sería mi recomendación en la microexperiencia que estamos construyendo desde la infraestructura de la calidad. Muchas gracias por tu generosidad, María del Rosario. Nos llevamos eso para tomar nota y después vamos a querer escuchar más. Liz, ¿cuáles serían tus palabras de cierre? Muy inspirador lo de María del Rosario. Bueno,
como pasos a seguir, ¿verdad? Creo que lo más importante para una organización que está empezando también sería como ese diagnóstico y esa evidencia, ¿verdad? Y además de eso, ¿verdad? Alineado con lo que decía María del Rosario, yo creo que el rol del liderazgo es muy importante en estos temas, ¿verdad? Para que sea algo que permanezca en el tiempo. Entonces, desde nuestro punto de vista, yo creo que vamos por buen camino, todavía hay mucho que hacer. Una de las cosas en las que más nos ha costado y más hemos tenido resistencia es en la parte de sensibilización. Entonces, por eso concuerdo totalmente con lo que decía María del Rosario, digamos, ya es algo no por, digamos, es por convicción personal incluso. Entonces ahí tenemos incluso barreras generacionales y todo esto, ¿verdad? Entonces lidiar con eso y que no nos desgaste es algo que a los que estamos empezando o a los que estamos liderando este tipo de proyectos nos deberíamos aprender a cómo manejarlo, ¿verdad? Entonces esa sería mi recomendación. Sin embargo, creo que es algo que por convicción personal no podemos quitar el dedito de ahí, del renglón, ¿verdad? Y seguir trabajando en eso, aunque sea pasos pequeños, de repente uno se da cuenta que ha avanzado bastante. Entonces, desde mi punto de vista y mi experiencia, pues sí hacer un buen diagnóstico, generar ciertas evidencias, apoyarse mucho en los liderazgos para que sea persistente en el tiempo, definir metas claras, indicadores, ¿verdad? Que nos permitan demostrar que sí estamos avanzando, ¿verdad? Para que cuando nos encontremos ahí desmotivados podamos ver esas pizarras y decir, mira, sí, ya hemos hecho bastante y no desistir en ese intento. Muchas gracias, Liz. Bien interesante y conecta con lo que comentaba también María del Rosario. Araceli, en un minutito o menos, ¿cuáles serían tus palabras de cierre? Gracias. Muchas gracias, Mónica. Bueno, a mí me gustaría decirles que tomen en consideración que no existe una organización perfecta. Todas tenemos oportunidades para seguir aprendiendo. En infraestructura de la calidad trabajamos para generar confianza, pues nuestros mismos principios pueden guiarnos a construir confianza en nuestras organizaciones, haciéndolas más inclusivas. Yo quisiera invitar a los organismos que hoy están iniciando este camino a que no lo observen, ya lo dije hace un momento, a que no lo observen como una obligación adicional, sino como una oportunidad para fortalecer sus sistemas de gestión, sus procesos, sus mecanismos, desarrollar mejor el talento de las personas y contribuir a una infraestructura de la calidad más representativa, diversa, preparada, que respondan a todos los retos que hoy tenemos como región. Yo finalizaría diciendo que la calidad y la igualdad comparten un mismo principio, que ambas requieren de liderazgo, evidencias, mejora continua, por supuesto, y cuando abrimos oportunidades para que todas las personas se desarrollen sin ninguna distinción, desarrollen un talento, fortalecemos a todas nuestras organizaciones y fortalecemos también la confianza de la sociedad que deposita en la infraestructura de la calidad. Muchas Muchas gracias. gracias, Araceli. Muchísimas gracias, María del Rosario, Araceli, Liz, por estar hoy con nosotros, por compartirnos desde la práctica. Y a las personas que nos acompañan, recuerden también enredarse con otras personas que estén trabajando en esto. Recuerden que hay redes como Música, que hay redes como la comunidad abierta de PTV que está armando, más las mentorías, etcétera. Traten de estar con otros para inspirarse en esto y para seguir aprendiendo. Ferney, te devuelvo el micrófono. Gracias, Mónica, Gracias. por este interesante panel, muy constructivo. Realmente me parece que nos ha dejado unas lecciones muy importantes. Infraestructura de la calidad no tiene género, por eso estoy yo aquí y ustedes están también liderando y contando sus experiencias y la actividad de la inclusión viene más allá que nosotros en nuestro ámbito, siempre hablamos de competencia, es de confianza. Entonces, por esto voy a dar un paso ya a la perspectiva internacional y pues en este punto damos paso a Michelle Parcuda, representante de UNESE, quien nos compartirá lecciones aprendidas en la práctica sobre la perspectiva de género en el sistema de la infraestructura de la calidad a nivel internacional. Adelante, Michelle. Espero haber pronunciado bien su apellido. Lo practiqué, pero creo que no lo logré. Pero muchas gracias.
That was great. Thank you very much. I want to say thank you, first of all, Perfecto, for muchas gracias. inviting me to Quisiera join this session. This has agradecerles been really por invitarme a enriching. participar de It's esta fantastic to see sesión. the Ha sido events that are muy happening in this enriquecedora region. y And escucho I de las love that cosas you que have brought suceden en in esta that we're región. looking Me at standards and encanta we're starting que to look estén more viendo broadly at esto, equality and estamos diversity, because I think that's a really teniendo important step. normas que So tienen I mucho que want ver to con esto. Es start un by paso muy just importante. sharing Quisiera one image. comenzar And compartiendo hopefully una we can imagen. easily see. Vamos a ver si podemos compartirla. So this map shows you who Este has signed the mapa nos UNCE muestra Gender quién Declaration. And ha as you can see, we're doing firmado pretty well la in this part of the declaración world. de UNESCO. So we Como have a ve, number estamos of en us estas that have partes, signed the partes declaration. del That, mundo you know, y quienes signifies han something. firmado, We're pero trying esto to show significa the algo. Estamos commitment of tratando de this, mostrar el but compromiso also que hay when we detrás. sign the Pero declaration, también we cuando commit to firmamos una doing declaración nos something. So we are meant comprometemos to a hacer develop a gender algo. action La plan. idea es And tener so un right plan de now there acción. are En 86 este momento signatories tenemos across 86 across the world. signatarios en todo el This map mundo. shows you those Este who mapa are nos muestra national standards bodies, aquellos but there's also países individuals that nacionales, wouldn't be covered on the map because they're not esos a national standards body. organismos nacionales. So we've signed this Así declaration, que and we know that this is hemos then firmado la hopefully leading to declaración action. y And Liz sabemos talked que about esto the nos lleve a action la Liz been taking acción. within Vamos her a hablar de organization. las acciones And de But sometimes it can also just be a really good estas confirmation that guías, you've pero got además things covered. a And so I veces know puede when we ser were una buena renewing our gender confirmación strategy at de SCC lo que ustedes this pueden past year, I imaginar kind of y looked to nosotros see, okay, how renovamos are la we agenda faring? y Are there things podemos that we're en un missing? S And so it y can really podemos ver, reinforce that with you. bueno, So I para que really tomen en recommend cuenta that estos people, recursos. read Les that because it can be recomiendo helpful que too. usen esta guía que va a ser I want to talk about particularmente a couple útil other things. para So I've mentioned that ustedes. we've got Un the par de declaration, cosas we've más got que guidance on quisiera how to do contarles. that. Hablaba de la Within the declaración. UNECE, we think Dentro it's de really important to try UNESE, to build creemos que es awareness. muy And so one of the importante ways that we do that is that generar we meet esta regularly. And so we have sensibilización o meetings, we concientización. typically Tenemos a virtual meeting reuniones every other month. generalmente So we meet every 2 virtuales months, cada talk 2 about this meses topic, para talk about hablar de things that are este relevant, but tema. we Hay also, cosas when que we meet, son we have guest relevantes, pero speakers. también And the tenemos goal of un that is to help, orador again, raise invitado. El awareness and help objetivo with kind of es things elevar where la we conciencia, identify la that there's a need or a gap. sensibilización And y so ver at our dónde last meeting, Jessica came to identificamos una present, and that was brecha. really fantastic to hear Esto about the fue work that they're doing fantástico, and el how we're trabajo que experiencing están how broad the haciendo work that we're y doing on gender podemos responsive standards. ampliar así Our nuestro next meeting will trabajo be on en cuanto a September género. 9th, and we Nuestra will be próxima having reunión some va of a the ser el 9 de speakers, Allison septiembre. Holzer, Vamos a and so tener a she's from Alison People Guide Holder que 2030, nos and she's va going to be a talking about hablar how to sustain de progress. cómo Because it's one mantener thing to este start, but progreso, I do porque un worry punto sometimes donde when it comes to empezar, a gender veces equality, cuando that hablamos there's de a la bit of a agenda de perception that, calidad, oh, we hay should una just, mejor fix this and percepción get de, done quickly. bueno, ¿cómo But podemos as we know, resolver and esto? probably everyone Y here primero knows, gender tenemos, ya equality seguro lo han inequality escuchado, has existed for a very long time, and la so we will not be desigualdad ha fixing gender existido inequality within a durante couple of years. mucho This tiempo. is Esto no going lo to be a vamos a long-term implementar en un commitment. par de We años. want Esto to es un see compromiso a progress. largo We would plazo. like to see Queremos ver absolute progress, progreso, but we progreso need cada to vez más recognize that rápido, there's going to pero require some necesitamos sustained saber effort. que And esto so nos within va this a presentation, we're requerir de hoping to get algún some tips on esfuerzo how do we kind of keep the sostenido. momentum Tenemos que going, ver so cómo people kind mantener of get este tired of the topic ímpetu and say y it's que time to move sigamos on, avanzando con el but we know that we haven't entusiasmo. completely solved Tenemos it que so that we continuar y don't lose that momentum. cuando lo hemos And so I would perdido o encourage you that creemos the que lo hemos UNECE resuelto, meetings, no they are perder open to ese anyone. entusiasmo. The timing Estamos is not abiertos a really todos. convenient for Quizá this el region, momento so no we sea tend to muy meet conveniente at, para esta 12 reunión, p.m. Geneva para time, este which for grupo, me is 6 porque el a.m. horario And son so I'm las 6 de sorry, I la know it's not mañana, always el horario de convenient, but I Ginebra, would recommend así that que if no es this is muy something you're conveniente, interested, pero es algo please que check les it out. You can recomiendo. check Si the les website. If interesa, you do not chequen el receive sitio emails, you web. can Si ustedes ask no them to reciben receive los emails, emails to be invited to pidan this. que Reach los out to me. If that inviten, doesn't work as well, pueden I'm happy to make that contactarme connection. a mí So y again, we have poder these generar esa virtual meetings conexión. that you are all Tenemos estas welcome to reuniones join in at any time. virtuales, We todos also son do
bienvenidos y también tenemos también una reunión en Ginebra todos los meses de abril y acá tenemos algunos NSBs que estamos trabajando, unas ONN que estamos trabajando con ellos y tratar de ver cómo podemos todos progresar. Estas reuniones son abiertas, como les decía, con mucho gusto pueden participar y quiero saber sus opiniones
y qué podemos brindarles a ustedes como algo útil. Otra cosa que quiero recomendación que se refiere a esto también es estamos tratando de ampliar nuestra comunidad. Tenemos declaraciones de género y normas. Quizá deberíamos convertir esto en una declaración también relacionada con infraestructura de calidad. Esto siempre va a requerir algún tipo de modificación. Esto es algo que estamos analizando porque creemos que realmente es muy importante analizar evaluación de conformidad y metrología, pero queremos asegurarnos de que esto apoye todo. Queremos hacer todo lo posible para asegurarnos de que la calidad, la igualdad de género se incluya. Esto es algo que estamos haciendo. También estamos haciendo un par de folletos que analizan por qué el género importa en la conformidad, en la evaluación de conformidad. La idea es ver a veces cómo podemos enmarcar este argumento, porque a veces cuando hay gente nueva no saben por dónde empezar, no saben por qué es importante. Así que esto es algo pequeño que nos ayuda, es una pieza que nos ayuda a aquellos a que nos cuesta entender para qué sirve. Así que fui muy breve, pero quería compartir estos recursos. Realmente, como decía, aliento a que participen, que con gusto nos encantaría que sean parte de esto y les recomiendo a que sean parte, participen de nuestras reuniones, compartan su experiencia, porque esto es algo que estamos aprendiendo unos de otros como para agregar valor. Muchísimas gracias entonces. Muchas gracias, Michelle, por esta importante información. Ya todos están recibiendo los links que nos compartió en el chat para que puedan informarse de una mejor manera. Y pues bueno, damos paso a Javier para las palabras de cierre. Javier Arias es el vicepresidente del Sistema Interamericano de Metrología. Y pues, Javier, por favor. Sí, solo confirmar que me escuchen. Perfecto, Javier. Perfecto. Ok, primero que todo, muchas gracias, Ferney. Muchas gracias a todos y a todas las que han participado en esta mañana durante este webinar. Muy, muy instructivo definitivamente. Yo creo que hoy hemos visto cómo la incorporación de la perspectiva de género en la infraestructura de la calidad se da y no solo en el aspecto de mejora en el diseño, sino también en la prestación de todos nuestros servicios. Y esto obviamente contribuye a construir todo lo que son instituciones más equitativas, más diversas y sobre todo mucho más representativas. He estado tomando a través de la mañana pequeñas notas que voy a tratar de forma resumida conversar un poco. Primero comenzamos con un poco de historia y obviamente vimos lo que es hablando de la región de todo el continente americano, nuestra cultura latina, que se dice ser una cultura muy machista, pero que a la larga siempre ha sido una cultura matriarcal. Por ende, por más que decimos que somos machistas, quienes son, digamos, el guía, la guía, el pilar o los líderes, como he estado mencionando mucho, IAC, son siempre las mujeres y tenemos que recordar eso, ¿no? Ahora, ¿cómo pasamos de esa cultura matriarcal en casa a esa cultura también de inclusión en el trabajo, en la profesión? Es lo que creo que nosotros hemos estado tratando de promover y es lo que estamos haciendo en la infraestructura de la calidad. Creo que el sí nos presentó un poquito de sus datos, parte bien era algo parcial todavía, pero sí nos decía que básicamente él decía 53 del grupo de datos que tenía, toda la información que nos dio, y estos datos ya más o menos hablan del 57%, o sea, más de la mitad de los miembros del SIM ya han aportado esta información y estamos viendo cómo vamos midiendo esa inclusión o, digamos, perspectiva de lo que es la inclusión de género en lo que estamos haciendo en una organización que sí no te va a negar por la parte científica, desde sus inicios, en teoría, era masculina. Ahora vamos a ver un poquito qué ha pasado a futuro, ¿no? Y esto vamos también a ver cómo cambia un poquito los datos de aquí a que lleguemos a noviembre. Y lo importante es cómo incorporar esto dentro del SIM en el plan estratégico del Sistema Interamericano de Metrología. Copan obviamente nos dice que ellos han estado trabajando por años
ya un par de años atrás ya en este aspecto y efectivamente nos decía Cori, ¿verdad? Han estado trabajando en la declaración y en la guía que ya muchos de los organismos de la infraestructura de la calidad están utilizando y ver cómo incorporan también la perspectiva de género en todo lo que están haciendo. Y nos demostró ejemplos, los diplomados que están haciendo, lo que se está trabajando con música y aquí va, y siempre hablamos de música y creo que es válido recordar qué es música. Las mujeres dentro del sistema de la infraestructura de la calidad. Aquí ya decimos que la misma infraestructura de la calidad ya tiene un organismo de mujeres que están promoviendo el trabajo profesional y la inclusión de las mujeres en este sentido, ¿verdad? Y habló también de los temas de mentoría que hemos estado trabajando y los ejemplos que nos presentaba en cuanto a INACAL y TTBS. IAC nos dice también que ya ellos tienen una resolución que incluye e incorpora todos los temas de género en los diferentes organismos nacionales de acreditación y en los organismos de evaluación de la conformidad acreditados, ¿verdad? Y también han estado trabajando, pues obviamente, en los webinars y, por supuesto, el reconocimiento a esa mujer líder. Y aquí tuvimos con nosotros a esa mujer líder, Araceli González, ¿verdad? Que después nos habló un poco junto con María Rosario y Liz en cuanto a, y Liz con su como buena tica, vestida de blanco con su pañuelito rojo para que también viéramos su cultura. Eso es lindo, ¿verdad? Y obviamente, ¿qué no vimos tal vez? Pero que tenemos que entender. ¿Quiénes estamos aquí? Lo dijo Ferney. Los tres organismos que conformamos la infraestructura y la calidad del continente. Happens to be que esos tres organismos, sin quererlo, su comité directivo o comité ejecutivo son 6 personas. 3 presidentes, 3 secretarios ejecutivos. Hay un 50% ahí. 3 personas son varones, 3 personas son mujeres. Y entre ellos se discuten cosas como estas, cómo incrementar casualmente la participación femenina dentro de nuestra labor. Al principio dije que sí, efectivamente, metrología es, en teoría, un área de científicos e inicialmente eran varones. Si nosotros viésemos cómo han ido cambiando las fotos que usualmente se toman en el BIPM y la incorporación de las mujeres, podemos ver que anteriormente de 20 personas había 0 o 1. Hoy en día, cada vez que tomamos estas fotos en el BIPM, cada vez vemos una gran participación de personas de sexo femenino. O sea que ya yo diría que más del 40% de esto de los líderes de metrología a nivel mundial son mujeres. De hecho, la presidenta actual del Buró Internacional de Peces Medidas, la doctora Annette Gu, obviamente es mujer. Entonces eso demuestra cómo ha ido creciendo la incorporación y la interacción con las mujeres en el área científica, ¿verdad? A futuro, ¿qué nos toca? Bien decía UNECE, y lo vimos en el mapa, más del 50% también ya de los países de nuestra región por lo menos y de todos los países del mundo ya están obviamente tomando lo que es la declaración de inclusión de lo que es género en su trabajo. Importante no se mencionó, pero también es positivo mencionar que dentro de un par de meses se va a estar realizando en Panamá la reunión de Global ACI y bien que también y vamos a tener un segmento de la infraestructura de la calidad en esa actividad, también pudiéramos ver si promovemos la inclusión de género en este sentido, ya no solo a nivel regional, sino a nivel global, por supuesto. Cierro con 2 puntos que anoté muy importantes de todas las presentaciones. Mencionaron la importancia de todo esto. Lo mencionaron todos mientras hablaban. ¿Y la importancia cuál es? Efectivamente, dar confianza en todo y para todos. Y eso lo digo también con la visión de metrología. La visión de metrología es eso mismo. Para todos, para todos los tiempos, para todas las personas. Y la inclusión de género también tiene que ser con esa misma visión. Dar la confianza de que todos podemos hacer el trabajo. Y también por ahí decían después, lo que tenemos que dar a conocer es empoderar a las mujeres a tener la confianza de ser parte de este cambio mundial. Tenemos que darle la oportunidad a todos nuestros compañeros y compañeras, sobre todo a las mujeres, de que gracias a ellas estamos haciendo un mejor trabajo a nivel mundial y eso no lo podemos olvidar y es parte de lo que vemos en la infraestructura de la calidad.
y cerraron diciendo, no se trata de favorecer, sino de aportar capacidades y competencias. Efectivamente, eso es lo que estamos tratando de hacer. No es dar la oportunidad a las mujeres porque son mujeres, porque hay que darle un espacio, no. Es entender la capacidad que tienen ellas, como iguales que son y que somos todos, y recibir esos aportes para mejorar todo lo que hacemos. Por ende, yo espero que a través de estas acciones concretas que hemos visto en los ejemplos de metrología, normalización y acreditación, pues los miembros de KICA creo que nos han demostrado cuáles son los caminos más prácticos que están y estamos tomando para avanzar en estas dos dimensiones, el profesionalismo de lo que hacemos y la inclusión obviamente de género. Esperamos que estos ejemplos sirvan de inspiración para que otras organizaciones de la región, como también se invitó ya obviamente, empiecen y profundicen en lo que están haciendo e incluyan temas de género en todos sus procesos y procedimientos. Yo creo que como próximos pasos desde Kika y con el apoyo obviamente del PTV y lo que nos queda de este proyecto QI4C, vamos a estar trabajando y continuaremos acompañando a nuestros miembros para dar a conocer lo que estamos haciendo y obviamente siempre tratar de que estos espacios sean abiertos para que todos podamos beneficiarnos de los mismos. Así que sin más, yo quisiera agradecer primero al PTV por la oportunidad que nos da en este proyecto de incluir el tema de género en un contexto de infraestructura de la calidad para la economía circular y la digitalización, ¿verdad? Para que veamos que no son temas separados, somos todos los que estamos haciendo un solo trabajo. También quisiera agradecerle a Ferné por su liderazgo, a Mónica por su acompañamiento y su constancia, y a todos los panelistas que han estado presentes el día de hoy, en especial a UNECE, ¿verdad? Por todo su aporte y liderazgo también en este sentido, y por acompañarnos en esta visión de perspectiva de género internacional que todos debemos tener. Sin más, a todos los más de 220 participantes que han estado con nosotros a través de esta hora y media, agradecerles por el tiempo que nos brindan y la confianza que nos dan para tratar de ayudarles no solo en metrología, acreditación y normalización, sino en todo lo que se relaciona, porque a la larga somos seres humanos y dependemos de nosotros mismos para el trabajo que hacemos. Muchas gracias, Ferney. Te paso la palabra. Muchas gracias, Javier, por estas importantes palabras y a todos los que nos acompañaron, gracias por su tiempo, por estar con nosotros presentes todo estas 2 horas sin moverse de aquí. Significa que es de interés de todos estos temas y para que esto siga dentro de nuestra agenda, les pedimos el favor que llenen una encuesta que les vamos a enviar a sus correos. Con ello podemos fortalecer este tipo de conversaciones, saber qué aspectos les interesa a ustedes que mejoremos, que incluyamos en estos webinars. Y muchas gracias por su presencia y excelente resto de día a todos. Muchas gracias.